Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es el último domingo del mes de junio. Se nos fue medio año tremendamente rápido. Y un medio año lleno de problemas. Porque si bien el Señor siempre está con nosotros, esta situación que atravesamos de pandemia y de cuarentena nos afecta sin duda. En medio de toda esta cuarentena empecé a ver muchas más series de televisión, también pude ir leyendo algunos temas de la Biblia que hacía mucho había leído, pero con las series de televisión me pasaba algo singular. Elegía esas series que tenían muchas temporadas para ver, porque digo, la verdad es que si tienen tantas temporadas, deben ser buenas, porque no van a seguir invirtiendo dinero. Entonces me acercaba a esas series y las empezaba a ver, pero el ánimo no está de nosotros bien, no estamos normalmente mirando la televisión como cuando no estábamos en cuarentena. Hay algo nuestro que nos afecta de toda esta situación, de toda esta circunstancia. Y empezaba a ver esas series que tenía muchas temporadas y después me cansaba en el medio porque eran muchas las temporadas. Y bueno, ¿qué va a hacer? Les estoy contando una intimidad, pero hay un motivo por el cual se los cuente. Me encontré con una miniserie que tenía pocos capítulos. La iba a pasar hasta que vi detalladamente el título y era una serie de la BBC de Londres donde tocaba, habían hecho en este formato la novela de León Tolstoy, el célebre literato ruso, La guerra y la paz. Y dije, lo tengo que ver porque en algún momento, en algún lugar, en algún libro de Philip Yancey, un autor que les recomiendo que puedan leer sus libros, él cuenta de cómo se había impactado, le había impactado en su vida tanto Dostoyevsky como Tolstoy, que eran cristianos, y de qué manera ellos como que daban testimonio de los valores cristianos. Así que me metí, dije hay que verla, me puse a verla y la verdad que de a poquito a poco me fue atrapando. La serie esta de La guerra y la paz cuenta la historia de 5 familias rusas de la aristocracia rusa. Tolstoy era conde, o sea que el paño lo conocía bastante. Y uno puede ver allí la fatuidad de la aristocracia rusa, el sectarismo de ese tiempo, y uno va entendiendo después por qué la revolución rusa prendió de tal manera en ese país contra los zares. La guerra y la paz se desarrolla en los tiempos en que Napoleón avanza con su imperio y le declara la guerra a Rusia. En medio de esa novela, esa miniserie, Tolstoy empieza a dar pinceladas de lo que es el cristianismo y de lo que Cristo hace con las personas. Utiliza uno de sus principales personajes para ir mostrando el cambio que Cristo produce en la vida de las personas. Y entonces los valores cristianos van a ir apareciendo y se van cruzando con las miserias muy, pero muy típicas humanas. Y por sobre todo, también algo que envuelve a lo largo de toda la novela es el amor. No deja de ser una historia de amor, de la guerra y la paz, con pinceladas de lo que el cristianismo puede hacer en una persona y plasmando absolutamente todas las miserias muy, pero muy humanas. Tal es así que la historia que desenvuelve la trama de esa novela es aplicable evidentemente al siglo XIX
en la Rusia de los zares y es aplicable en el siglo XXI, en este posmodernismo que nos toca vivir, donde se cruzan dos ideas centrales en la humanidad: el amor y el perdón. Dos temas de siempre, de a lo largo de la historia de la humanidad, dos temas de siempre. Así es como los protagonistas se encuentran con la necesidad de amar y de perdonar. Nos plantean las miserias humanas, tal como tenemos miserias vos y tengo miserias yo, y de cómo necesitan del amor para poder sobrellevar sus vidas, que se cruzan con estas pasiones humanas tan típicas. En definitiva, la novela es un pantallazo de la vida misma. Nos plantean miserias que tenemos todos. Y el asunto no son ni tus miserias ni mis miserias, sino qué hacemos con esas miserias. Bueno, el cristianismo plantea algo que hacer con esas miserias de los hombres. Pero antes de que alguno se enoje, antes de que alguno se ofenda, les quiero recordar que todos tenemos miserias, porque el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos dice: no hay justo ni aun uno. Todos hemos necesitado del gran amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo para poder ser perdonados y que nuestras miserias puedan ser dejadas de lado ante Dios. Después de este ataque de literatura mío, decidí compartir entonces con ustedes en esta tarde de domingo el tema del perdón. Así que nos vamos a ir metiendo en el perdón para que nos refresque un poco en qué situación estamos. Bueno, pero vayamos a los evangelios. Jesús le responde a Pedro ante una pregunta que él le hace acerca del perdón: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y Pedro le pregunta: ¿hasta 7 veces? Y Jesús le responde: aún hasta 70 veces 7, Pedro, tenés que perdonar a tu hermano. Y es una respuesta tremendamente dinámica. Pero yo creo que lo que muy pocas veces nos preguntamos, no me atrevería a decir nunca, es cuántas veces tenemos que amar. ¿Hasta cuántas veces tenemos que amar? Y según mi parecer, ese es un número que en la contabilidad celestial no nos lo dice, porque es a perpetuidad. Tenemos que amar continuamente, in eterno. No existe un número para cuántas veces, hasta cuántas veces tenemos que amar. Y es imposible poder perdonar a alguien sin siquiera una vez, sin antes amar. Nos es imposible. Así, abuelo de pájaro, nos encontramos con que muchos de los grandes hombres que aparecen en la Biblia tuvieron que atravesar ese camino, el camino del perdón. Así que fue como Abraham fue perdonado cuando mintió diciendo que Sara era su hermana. Esaú tuvo que perdonar a su hermano Jacob cuando regresó con su familia de la tierra de su suegro. José perdonó a sus hermanos cuando se encontró con ellos en Egipto, después que estos lo habían vendido cuando él era joven. David perdonó la vida de Saúl cuando lo tuvo a su disposición en una cueva. Esteban perdonó a sus apedreadores en el mismo momento en que lo estaban por matar. Los discípulos perdonaron a Saulo de Tarso, que los había perseguido, había encarcelado y hasta había estado presente en el martirio de Esteban. Pablo perdonó a Juan Marcos, quien lo había defraudado en su viaje misionero. Filemón perdonó a Onésimo. Y siguen las firmas, como diría cualquier solicitada. Estos eran nombres importantes, trascendentes en la historia de la Biblia,
pero hay infinidad de otras personas que también tuvieron que atravesar este puente del perdón. El perdón y el amor van juntos. Y le digo puente del perdón porque en algún momento vamos a tener que perdonar y en algún momento vamos a tener que ser perdonados. Cualquier persona que supere una década de vida ha tenido que atravesar por estas dos circunstancias, dos caminos, perdonar y a su vez ser perdonados. El perdón se para en nuestro presente y va hacia atrás y lo ejecuta en un acto de amor. El amor atraviesa todos nuestros tiempos. El amor puede venir desde nuestro pasado, estar en nuestro presente e ir seguramente a nuestro futuro. El perdón tiene que ver con el pasado. Siempre el perdón tiene que ver con el pasado. Pero volviendo a nuestro tiempo y dejando atrás el pasado, en este tiempo de pandemia, ¿sí?, que nos ha limitado tanto la cuarentena, me parece que ha sido un buen momento para poder pensar en nuestra vida, poder analizarlos, poder meditar un poco cómo es que nos hemos venido moviendo en nuestras vidas. La pregunta sería, ¿pudiste aprovechar este tiempo? ¿Pudiste aprovechar este tiempo en que nos vimos obligados a bajar un cambio de la velocidad que tenía nuestra vida acelerada? ¿Pudiste hacerlo? ¿Te detuviste? ¿Te detuviste a pensar sobre vos y lo que pasaba con tu vida? Quizás vos me digas, no, que voy a reflexionar, que voy a meditar con mi vida si estuve más ocupado que nunca. Yo te preguntaría entonces, ¿de qué te quisiste escapar? Sí, ¿de qué te quisiste escapar? ¿Qué cosa en tu conciencia pesaba tanto que no quisiste analizar por qué había sucedido? Quizás te convino escapar hacia adelante. Quizás decidiste dedicarte con fruición a alguna otra cosa para que tu mente no escuche sus pensamientos. Quizás el silencio. En el silencio tus pensamientos eran demasiado pesados. Te tengo que decir que difícilmente habrá otro tiempo similar a este para poder analizar qué es lo que nos ha pasado en la vida y cómo nos hemos movido. Aunque siempre somos capaces de encontrar alguna puertita para poder escapar de ese análisis personal. Mi pregunta sería, ¿qué tenés que perdonar? ¿Qué te duele tanto? O si no, ¿cuánto te tienen que perdonar a vos? El perdón que vos tenés que dar a otro muchas veces viene de la mano del perdón que tenés que recibir. ¿Hay algo en tu vida que realmente te pega y mucho? ¿Elegís entonces escapar hacia adelante? Mira, te voy a dar la llave para encontrar la libertad de tu alma y el descanso de tus pensamientos, aquello que te va a traer tranquilidad. Y está en la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 37. Es el motivo por el cual tenemos que perdonar. 10:37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase
no todo el pueblo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Yo muchas veces me pregunté si todo esto no era una tremenda confabulación de 11 o 12 mentirosos. Pero una vez leí un argumento que realmente me dejó tranquilo. Y es que nadie, absolutamente nadie, da su vida por una mentira. Y estos hombres que estuvieron allí cuando recibieron el Espíritu Santo eran hombres temerosos y se transformaron en hombres valientes. Pero ninguno de ellos estaba decidido a entregar su vida por una mentira. Era absolutamente verdad la resurrección de Cristo. Y es lo que nos da el verdadero motivo para vivir. El perdón para nuestra vida y nuestros pecados que nos otorgó la muerte de Jesús es lo que nos facilita tomarnos de su amor y perdonar a otros. Porque sin ese amor es imposible perdonar. Cuando al Señor sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Él les dio el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro también se enseña sobre el perdón. Es más, la regla de oro en el Padre Nuestro es perdonar para ser perdonados. Todos atravesamos esta situación de tener que cruzar el puente del perdón, de ida para perdonar o de vuelta para ser perdonados. Es muy probable que coexistan en tu vida en este momento temas que no han sido perdonados por vos y temas que los demás te tengan que perdonar a vos. Para nuestra sanidad psicológica e inclusive física, el Señor nos llama a ejercitarnos en el perdón, porque suele suceder muchas veces que la falta de perdón, el hecho de no perdonar, nos genera un rencor interior que no nos hace bien, que a veces se dispara en alguna dolencia somática del cuerpo. Entonces el Señor nos llama, el Señor Jesucristo nos llama a ejercitarnos en el perdón. ¿Por qué? Porque Él ya nos perdonó primero. Ejercitarnos en el perdón es un camino que no podemos abandonar a lo largo de toda nuestra vida. Todos tenemos en algún momento que otorgar perdón. Para caso de que en este momento de tu vida no hayas recibido el perdón que necesitas para tu vida, bueno, el consejo es refugiarte en el Señor, porque Él va a ser el que te va a poder brindar consuelo. Y para el caso en que no hayas podido otorgar ese perdón que necesitas soltar hacia otro, ¿sabes cuál es el consejo? Refugiarte en el Señor, porque solamente Él te va a poder brindar de su gracia, la que no tenés en este momento, para que puedas amar perdonando a aquel que te haya generado algún daño, ya sea para darlo o para recibirlo. El tema siempre es cuando no se puede recurrir al Señor Jesucristo. En Él vamos a tener la fuerza que nos falta. La falta de perdón de tu parte, de mi parte, lo único que hace es anidar rencor en el corazón. Como dice la Biblia, en otro lado, generar una raíz de amargura. Muchas veces nos sucede que a nosotros nos resulta imposible de entender cómo es que
se puede amar tanto y perdonar aún más allá de lo que nosotros tenemos la capacidad de amar y de perdonar. Bueno, eso es a través del Señor. Afortunadamente a Él no le falta esa capacidad de darnos amor y de perdonarnos, y de la cual nos podemos nutrir para brindar el amor a otros. En Efesios capítulo 4, en tu Biblia, vas a poder leer que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero esto de perdonarse no se lo dice a los efesios nada más. A los colosenses también, allí en el capítulo 3, versículo 13, él dice: soportándoos. Es una conducta que cuesta seguir adelante, pero el apóstol Pablo nos lo pide: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mirá, la vida en comunidad es una vida donde el ejercicio del amor y del perdón es fundamental para poder vivir. A veces te encontrás con personas que se van de una iglesia a otra iglesia y se van con una profunda raíz de amargura porque no han podido solucionar el tema, no han podido perdonar a alguien que les ha causado daño. ¿Y saben lo que sucede? Suponete que sea una congregación de 200 personas, una congregación pequeña, 200 personas, que en sí es un número. Hay una persona que le causó daño a esa persona que decide irse, no lo puede perdonar y se va de la iglesia. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Es más importante esa persona que le causó el daño que las otras 200 o 199 que la aman. No entran en el balance de consideración de la persona que se va portando su raíz de amargura el amor que las otras 199 personas le brindaron. Ni tampoco se toma el tiempo para disminuir su ego, pararse y buscar solucionar el problema. A veces suele suceder que vos dañaste tanto que le cuesta al otro perdonarte, pero todo se arregla yendo y hablando con el hermano. No podemos dar lo que no tenemos, seguro que eso es así, pero cuando experimentamos el tremendo amor del Padre que nos dio a su Hijo y que a su vez su Hijo Jesucristo nos transformó a nosotros, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, nos transformó en sus amigos, es imposible no poder soltar aquello que nos ha dañado. No digo que no nos dañe, no, digo soltarlo, poder soltarlo. Sin amar es imposible perdonar. Sin comprender lo que Dios hizo por vos, que entregó a su Hijo, es imposible que vos hagas un paso más perdonando algún daño que te hayan generado. El amor y el perdón son dos sentimientos, sí, dos sentimientos, pero están envueltos en una decisión de vida. Yo a veces digo que el amor y el perdón tienen el papel de una decisión de vida, envueltos en el papel de una decisión de vida. Pueden surgir como sentimientos, amar. Pueden surgir como sentimientos, perdonar. Pero, ¿sabes qué? Para que realmente sean maduros, tanto el amor como el perdón, tienen que estar tomados en una decisión de vida. Vos tenés que decidir amar y decidir perdonar. Dos cosas que continuamente a lo largo de tu vida vas a tener que hacer. Si aún
como les dije antes, no revisaste en tu interior, pensá qué es lo que tenés que soltar de tu vida para que no te genere aún más amargura, ese rencor enquistado en vos. Como dice esa vieja canción, saturarnos de tu espíritu, llenarnos hasta que rebose el Espíritu de Dios. Y si está el Espíritu de Dios, evidentemente que el amor allí se encuentra. Te voy a contar una historia y con esto termino. Había un hombre que no sabía perdonar. Tenía en la memoria perfectamente registrado quién le había hecho daño a lo largo de toda su vida, quién le había generado dolor a lo largo de su vida, y tenía registrado perfectamente cada hecho y lo anotaba en su interior, en su mente, porque no se quería olvidar de quién le había causado daño. Pero ese hombre se enfermó. Ese hombre un día se enfermó, ¿sí? Se enfermó de la vista y fue al oculista. Y el oculista, después de una serie de estudios y de análisis, el oculista le dijo: mire, usted tiene una enfermedad complicada, verdaderamente complicada, y hasta le diría que grave. Pero hay un remedio. Aleluya que hay un remedio. Eso es lo que diríamos nosotros si alguien nos dijera: hay un remedio para el virus que estamos atravesando y sufriendo, ¿no te parece? Bueno, el oculista le dice: hay un remedio, pero, siempre hay un pero en las cosas. Ese remedio tiene una complicación. Le va a ayudar a seguir viendo, ¿sí? Sin problema, pero le va a hacer perder su memoria. ¿Cómo le dice? Sí, le va a hacer perder su memoria. Usted va a tener que decidir quedarse con lo que tiene en su memoria o proyectarse hacia el futuro y poner la vista hacia adelante de las cosas. El hombre pensó: tengo que soltar a todos aquellos de los que me quería vengar, de los que recordaba exactamente de qué manera, en qué circunstancia, en qué situación, casi a qué hora me generaron un daño, y ahora lo tengo que soltar para poder mirar al futuro. Y así es la vida. Así es la vida. Y el oftalmólogo le dice: la decisión es suya. Al igual de lo que te dice Dios con respecto del amar y perdonar. Es una decisión tuya. Esta historia finaliza, porque es una historia inventada, con el hombre diciéndole: bueno, dejo de lado todo lo que tenía en mi memoria y decido mirar hacia el futuro. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Te vas a quedar en tu pasado, en aquellas cosas que no has podido perdonar, o te vas a proyectar hacia el futuro? El Señor te pide que te proyectes hacia el futuro, que busques más de Él y que vivas para agradarle. Y agradarle lleva implícito saber perdonar. Los invito a orar. Señor, en esta tarde de domingo te venimos a pedir que tus palabras, Señor, nos ministren y que nos hagas acordar con tu Espíritu Santo qué cosas tenemos que soltar que nos hacen daño. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente, ya el fin de semana se fue, un excelente comienzo de semana. Chao. Nos vemos en las reuniones de la iglesia.